Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Una vez más vamos a analizar la situación del trabajo aquí en la región de los lagos, que tiene sus particularidades fundamentalmente por la manera en que se desarrolla. Bien sabemos, una parte importante de los hombres y mujeres que aquí laboran lo hacen en torno al mar, a través de la industria acuícola, la industria del salmón, la industria de la mitilicultura y todos sus derivados, entiéndase, todas las empresas proveedoras. Por eso, durante esta jornada, por ejemplo, ha estado el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, quien justamente estuvo recorriendo parte de la industria y conociendo lo que significa uno de los sectores más importantes de la economía nacional hoy día dentro de lo que son las exportaciones. Y Fernando, gracias por estar con nosotros, primero que todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me imagino que este mundo muy lejano, por cierto, a lo que es la realidad de Santiago, de cómo hay gente que trabaja sobre el mar en pontones flotantes o lo que puede ser una planta de proceso también de la industria del salmón, ¿verdad? Efectivamente, es una realidad propia de la región de los lagos. La región de los lagos es una región donde la industria del salmón es muy potente. Y por lo tanto es una realidad que tenemos que atender, tenemos que conocer y tenemos que buscar diagnóstico y mejora. Hoy efectivamente estuvimos, tú muy bien lo decías, en la planta de Aquachile, estuvimos recorriendo parte de sus instalaciones, nos reunimos con dirigentes sindicales con los cuales estuvimos trabajando y conociendo un poco cuál es la realidad de ellos en esta materia. En materia de empleabilidad, en materia de condiciones de seguridad, en materia de derechos a la cuna, en materia de automatización. Así que tuvimos ahí una visita guiada, tanto por las instalaciones de la planta como posteriormente, y tú algo decías, visitamos el centro de cultivo, estuvimos ahí en el portón. Se nos movió bastante tanto el recorrido como el mismo lugar. Pero había que estar, porque cuando uno legisla después y hace políticas públicas, es importante haber estado en terreno, haber conocido la realidad de las personas, claro. Porque ayuda bastante más para uno poder saber a ciencia cierta cómo es la realidad para poder legislar adecuadamente. Claro, en esta zona, por ejemplo, de aquí hacia el sur está la mayor cantidad de marinos mercantes que tiene Chile. Están aquí a bordo de muchas embarcaciones que trabajan una cantidad de días seguidos y descansan otro tanto. Lo mismo que en la industria acuícola. Hay mucha gente que vive en estas casas flotantes, en centros de cultivo que están muy alejados de algún centro geográfico importante o urbano, digamos. Absolutamente. Yo en el ministerio ya me he juntado con trabajadores, con federaciones y con empleadores de la industria de la marina mercante. También lo hemos recibido, hemos conocido cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus desafíos y por lo tanto ahora esta visita ya más bien al sector salmonicultor que nos faltaba, conocerlo en terreno y visitarlo en terreno ha sido muy provechoso porque no solo conocimos la mirada desde el punto de vista de las empresas, sino que lo más importante desde el punto de vista de los trabajadores, nos reunimos con sus dirigentes y conocimos cuáles son sus preocupaciones. Subsecretario, con la experiencia que usted tiene, ya estuvo de cargo similar en el gobierno anterior. ¿Cuánto ha cambiado Chile desde aquella época hasta hoy día en términos laborales y dónde van a estar las prioridades de esta administración de Sebastián Piñera en términos obviamente de los trabajadores? Chile ha cambiado. La prioridad va a estar en primer lugar, el presidente lo ha dicho, en volver a recuperar la capacidad para crear empleo. El presidente ha prometido 600.000 nuevos puestos de trabajo en estos 4 años. Ya cumplió la meta en su primer gobierno del 2010-2014 con 1 millón de puestos de trabajo. Nuestro país, y no hay ningún misterio, venía en una franca caída en términos de creación de empleo. Empleo asalariado los últimos 12 meses del gobierno anterior cayeron, 35.000 empleos se destruyeron. El empleo que se creó fue básicamente empleo por cuenta propia. Por lo tanto, ya crear empleo asalariado ya es un desafío. Las primeras cifras, las primeras estadísticas muestran que vamos bien en ese camino. Aumentó ya la fuerza laboral y aumentó la fuerza laboral porque las personas tienen mayores expectativas de encontrar un trabajo y por lo tanto están saliendo a buscar empleo. Por lo tanto, primera prioridad, volver a recuperar la capacidad para crear empleo. Y la segunda prioridad dice relación con los empleos del futuro. Los empleos del futuro ya no son del futuro, son del presente. Y por tanto hay que saber cómo combinar automatización con trabajo de las personas. Algunos plantean que es o las máquinas o las personas. Nosotros decimos que eso es un error. Es las personas con las máquinas. Y el más claro ejemplo lo vemos aquí en la industria salmonicultora. Hoy día visitando estas instalaciones que te contaba, me llamó la atención cómo procesos que funcionan con máquinas bastante automatizadas funcionan también con trabajadores. O sea, hay trabajadores que operan las máquinas, trabajadores que
programan las máquinas, trabajadores que las reparan. Y por lo tanto, hoy día la planta que estuvimos de Aquachile había alrededor de 400 trabajadores en esa planta. Y no obstante, ser una planta muy moderna. Por lo tanto, no debe haber una discusión, es trabajador o máquina, sino que cómo trabajamos en conjunto. Más que un problema, esto debe ser un desafío de cómo reconvertimos nuestra fuerza de trabajo de manera de poder adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos empleos. ¿Y cómo se reconvierte justamente? ¿Quiénes quedan en el camino en estos procesos? A ver, aquí la clave es cómo logramos nosotros como Ministerio del Trabajo, como país y a través del CENSE, en capacitar a nuestros trabajadores en los oficios que el mercado laboral requiere. Y eso hay que hacerlo en conjunto con los trabajadores y en conjunto con los sectores productivos. Hay que juntarse con las empresas, hay que juntarse con los trabajadores y ver, para una industria determinada, por ejemplo, estamos conversando de la industria del salmón, cuáles son los oficios, cuáles son las habilidades que se requieren en el mercado del trabajo y gastarse las lucas del Estado, que siempre son limitadas, los recursos públicos, en capacitar en esos oficios. De esa manera vamos a lograr que los trabajadores empiecen a reconvertirse o empiecen a adquirir otras habilidades. Aquí tenemos dos alternativas como país. Negarnos lo que es automatización y decir no, la automatización solo va a venir a destruir empleo, o entender que la automatización va a llegar más temprano que tarde y lo que tenemos que hacer nosotros es capacitar, preparar a nuestros trabajadores para eso. Ese es el punto que nosotros estamos asumiendo, que la capacitación debe anticiparse a los cambios. Hay un estudio de la OCDE que señala que en los próximos 20, 25 años un 50% de los empleos que existen en Chile corre riesgo de automatizarse. Entonces podemos quedarnos de brazos cruzados y cuando eso llegue, la verdad es que nos quedamos abajo del tren, o podemos empezar a prepararnos desde ya, empezar a trabajar en conjunto con los trabajadores, con los empleadores, en qué hay que capacitar y adelantarse a los tiempos. Claro, y cómo también la academia, el mundo de los técnicos profesionales, de las universidades también se van adaptando a aquello, ¿no? Absolutamente, aquí es clave conectar la educación formal, universitaria, técnico-profesional, con la educación laboral. Hoy día lo hablamos, estuve en una ceremonia de capacitación con más de 150 trabajadores que se capacitaron en diversos oficios, y uno de ellos decía que había estudiado técnico en administración de empresas y ahora había estudiado un curso de CENSE de contabilidad, pero que esos dos cursos están absolutamente desconectados. Lo que tenemos que hacer nosotros es lograr conectar ambos cursos. Lo que en el sistema neozelandés existe un marco de cualificación, es decir, los trabajadores van escalando peldaños, van adquiriendo competencias y van llegando a ciertos niveles de capacitación común. Tenemos que lograr coordinar, tenemos que lograr conectar la educación formal, universitaria, técnica, con la educación laboral. Así es, bueno, y tomando todo aquello en consideración, ¿qué tan adaptado está el CENSE hoy día justamente a esta realidad de Chile? Bien sabemos que hay críticas, y siempre las ha habido, hacia la manera probablemente de los cursos, Sí. de cómo se imparten, de quienes están detrás de los cursos, de las entidades de capacitación, de la SOTEC, por ejemplo. ¿Qué pasa con el CENSE de aquí en adelante en la administración de ustedes? Absolutamente. El presidente Piñera ha dicho que quiere un CENSE 2.0. Y cuando dice un CENSE 2.0, lo que dice es que hay que cambiar el foco en la capacitación. Hay que cambiar la pertinencia y hay que cambiar la calidad de los cursos. No es ningún misterio que durante muchos años el CENSE, a través de sus códigos, permitía que las empresas capacitaran en oficios que no generaban empleabilidad. Te pongo un ejemplo. En el año 2013 a mí me tocó eliminar un código que se llamaba la danza del vientre. Las empresas podían, con recursos públicos de todos los chilenos, capacitar a sus trabajadores en danza del vientre. Entonces, sí, a uno dice, está bien, si la empresa quiere... Podían relajarse algunos. Podían relajarse con sus propios recursos, pero la pregunta es, ¿le genera empleabilidad a ese trabajador o trabajadora capacitarse en danza del vientre? Seguramente no. Y esa es la gran crítica que hizo en su momento la Comisión Larrañaga, una comisión de expertos que estudió y dijo, los cursos de capacitación que tiene el CENSE, esto es un estudio del año 2012, producen cero impacto o muy poco impacto. Es el cambio de foco, ¿no? Sí, claro, yo recuerdo, por ejemplo, que acá hubo cursos y se quejaban los pescadores artesanales de ciertas caletas que estaban buscando reconversión y los capacitaban en situaciones que ellos decían jamás hubiésemos trabajado. Es que ese es el tema, hay que capacitar en pertinencia y para eso hay que trabajar en conjunto, los trabajadores, los sectores productivos y el ¿Cómo Estado. se logra eso? Se logra trabajar Es lo que en conjunto. necesita, perdón, la empresa, lo que necesita el mercado, lo que quiere el trabajador. Ahí hay que conectarlo. Nosotros como Ministerio del Trabajo tenemos la labor de conectarlo, puede ser a través de Chile Valora o puede ser a través del Ministerio del Trabajo. Yo en el año 2013 me acuerdo haber firmado un convenio aquí en esta misma hermosa ciudad de Puerto Montt con Salmón Chile para poder levantar en conjunto los perfiles de cargos que el mercado requiere. Lamentablemente ese trabajo se descontinuó, hay que recuperarlo. Así en su momento firmamos convenios con distintos otros sectores, con la Asociación Nacional de Agricultura, con la Cámara Chilena de Construcción, con la industria del vino, con ACIMED, con otros. Hay que trabajar, hay que sentar en una mesa a los expertos, tanto el sector privado
tanto de los trabajadores, tanto del Estado, y ver cuáles son los oficios que se requiere, cuál es la pertinencia de los cursos, capacitar en eso y capacitar con calidad. Cuando digo con calidad, es con cursos de un número determinado de horas que permita al trabajador capacitarse y con ejecutores que sean buenos. Muchas veces nos preocupamos mucho de los códigos, de los cursos, pero después llegamos y hay OTEC que no hacen la pega, o que no capacitan adecuadamente, o que hay relatores que no dan el ancho. Y ahí nosotros también, como ministerio y a través del CENSE, tenemos una labor muy importante en todo lo que es fiscalización. Con los recursos de los chilenos no se juega, los recursos de los chilenos, el presidente nos ha pedido a cada uno de los ministerios que cuidemos hasta el último peso de los chilenos. Estamos en un plan de austeridad que no solo se refleja en los funcionarios públicos, sino que tiene que reflejarse en cada una de las políticas que nosotros hacemos y por lo tanto seremos especialmente celosos con el uso de los recursos públicos. Y la inspección hacia las OTEC, hacia las instituciones. Absolutamente, el CENSE tiene una pega ahí, se nombró un nuevo director nacional de CENSE hace una semana, don Juan Manuel Santa Cruz, y una de las prioridades que el presidente le ha impuesto es que sea muy drástico y muy rígido lo que es fiscalización del uso de estos recursos. Subsecretario, ahí puede estar un grupo de jóvenes, por cierto, aquellos que no van a la universidad. Pero hoy día también existe un mundo también de estudiantes que están egresando. A diferencia de la época en que yo estudiaba, aunque a lo mejor estudiamos un poquito más, algunos años antes puede ser, mucha gente salía de la universidad y trataba de ingresar a una empresa grande, sí, hacer carrera y después tal vez ahí iniciar su propio negocio o buscar otras áreas. Pero hoy día ocurre que muchos jóvenes salen de la universidad y ya inmediatamente quieren emprender. Sí. No quieren ser empleados, quieren ser emprendedores. Y hoy día hay muchas posibilidades en Chile, además hay muchas agencias del Estado, del gobierno para ayudar a aquello. ¿Cómo se hace también el chip con eso desde el Ministerio del Trabajo, con ese joven que quiere emprender, para que efectivamente también tenga seguridad social, para que tenga capacidad también a futuro de ir generando otras interacciones que son distintas a cuando uno está empleado? Efectivamente, nosotros decimos que aquí hay que fortalecer todo lo que sea cualquier empleo formal. El empleo formal ya sea es un empleado asalariado, con contrato para cotizaciones, pero también aquí es la persona que emprende como independiente. Lo importante es que esa persona que emprende como independiente pueda empezar a cotizarse como independiente también. Nosotros tenemos en Chile una ley que se ha ido postergando año a año y que ya ahora tiene que entrar en vigencia prontamente, que es la de cotización de independientes. Los independientes durante muchos años no cotizan en su sistema previsional, no cotizan y por lo tanto el día de mañana cuando se jubilan, cuando dejan de tener un empleo más regular, se encuentran con lagunas previsionales que les impiden acceder a una buena pensión. Y por lo tanto también hay un tema de responsabilidad. El presidente lo ha dicho, él es un emprendedor y por lo tanto también fomenta lo que es el emprendimiento. Nosotros queremos un emprendimiento, pero un emprendimiento seguro, un emprendimiento que a ese trabajador, sea dependiente o sea independiente, el día de mañana le permita acceder y tener buenas condiciones de vida. ¿Hay que reformar el sistema previsional? Sí, hay una reforma a hacer al sistema de pensiones, eso es un hecho evidente. No hay nadie que pueda decir que nuestro sistema de pensiones deja contento a todas las personas. Lamentablemente tenemos pensiones bajas y eso es un hecho ya diagnosticado. Pero no solo hay que diagnosticarlo, hay que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? El presidente está trabajando en conjunto con el ministro del Trabajo, con la subsecretaria de Previsión Social. Eso forma parte de la otra subsecretaría que tenemos en Trabajo. Nosotros tenemos dos subsecretarías, Trabajo y Previsión Social. La subsecretaria María José Saldívar están trabajando un proyecto de pensiones que va a ser presentado durante el segundo semestre de este año y lo que va a buscar es mejorar considerablemente las pensiones de los chilenos. Todos estamos de acuerdo en que las pensiones son bajas y tenemos que buscar fórmulas para mejorarlas. Y esas fórmulas son las que se están estudiando ahora y que seguramente durante el segundo semestre se van a presentar ya en el Congreso para su discusión. ¿Cómo se mejora también el sistema de salacunas que tenemos en nuestro país? Que también es un tema de discusión permanente entre las empresas, las mujeres trabajadoras, etcétera. Nuestra ley es absolutamente discriminatoria con las mujeres. Es discriminatoria con las mujeres porque establece que solo las mujeres que trabajen en empresas que tengan más de 20 mujeres tienen derechos a la cuna. Recordemos que el gran porcentaje de empleo que se crea en Chile, más del 70% lo dan las pymes. Por lo tanto, hay mucha mujer que trabaja en pymes y que hoy día no tiene derechos a la cuna. ¿Qué ha dicho el presidente? Vamos a presentar un proyecto, y esto se va a presentar en las próximas 2 semanas, de Salacuna Universal. ¿Qué consiste? Que toda mujer trabajadora y padre trabajador, por el solo hecho de trabajar, va a tener derecho a Salacuna. Por lo tanto, se va a acabar esta discriminación que tenemos hoy día. Y esa oferta, de salas cunas, ¿cómo se resuelve? Porque puedo decir, claro, todos tengan salas cunas, ¿y dónde están las salas cunas? Las ofertas salas cunas existen y van a aparecer más ofertas. Claramente, cuando hay una necesidad, el mercado funciona. Y por lo tanto, nosotros, todos los estudios que hemos hecho, es que las salas cunas van a existir, van a tener que pasar ciertos controles de calidad, ciertos controles de regulación, pero van a existir. No tenemos temor a que no haya oferta. Lo que no queremos es que siga existiendo la discriminación que existe hoy día, porque hoy día
la principal discriminación es que se establece que el hijo prácticamente carga solo de la madre, carga entre comillas, y nos olvidamos de la corresponsabilidad parental. La corresponsabilidad parental es muy importante. Hoy día los hijos son, y los que somos padres sabemos muy bien que los hijos son responsabilidad tanto del padre como de la madre. Por otro lado, hoy día las empresas contratan muchas de ellas hasta la mujer 19, porque si contratan a la mujer número 20 tienen que pagar 200, 300 mil pesos a la cuna, por lo tanto incrementa el costo. Y además esto produce otro efecto, que es que se produce una brecha salarial entre el sueldo del hombre y la mujer, porque muchas empresas traspasan al costo de la mujer, de su remuneración, el costo a la cuna. Por lo tanto, esa mujer... ¿Y ese modelo también de financiamiento cambiaría? ¿O se mantendría el No, el estamos mismo? viendo fórmulas de manera de que las pequeñas empresas no sufran con esto y no sufran una empresa que tiene 2 mujeres, 3 mujeres, una empresa que son 10 trabajadores, si tú le impones directamente un costo de pagarse la cuna, evidentemente las perjudica. Entonces, estamos buscando fórmulas de manera de que para la empresa no sea un impuesto al trabajo, pero que tampoco esto tenga que ser asumido por los trabajadores. Por lo tanto, ahí estamos estudiando fórmulas para poder financiar este sistema. Creemos que hay fórmulas para financiarlo que van a funcionar y que van a ser con el menor impacto posible. Subsecretario, y también nuestro país cambió probablemente de la última vez que estaba en este mismo cargo a propósito solamente de la inmigración. Absolutamente. Hoy ya tenemos más de 1 millón de extranjeros en nuestro país trabajando, buscando trabajo, hombres y mujeres. ¿Cómo se compatibilizan las políticas públicas del trabajo con los inmigrantes, por ejemplo? Absolutamente. Desde el año 2013, 2014, que estuve también como subsecretario, teníamos 400.000 migrantes en Chile. 4 años después tenemos 1 millón de migrantes. O sea, 600.000 migrantes en menos de 4 años, lo cual es muchísimo. Y distribuidos prácticamente en todo Chile. Distribuido en todo Chile. Yo he estado en el norte, he estado en el sur, obviamente también en la región metropolitana, y uno ve migrantes en todos lados. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? Estamos a favor de la migración, pero ordenemos la casa. Y ordenar la casa es clave, porque cuando tú no sabes cuántos trabajadores migrantes tienes, cuando tú no sabes dónde están ubicados, cuando tú no sabes en qué están trabajando, es muy difícil elaborar políticas para protegerlos también. Y por tanto nosotros la principal tarea que estamos haciendo hoy día es ordenar la casa, ordenar los sistemas de permiso de trabajo y mejorar la fiscalización. Lamentablemente no hemos encontrado a nivel de todo Chile, la región de los lagos no ha estado exenta a ello, con varios casos también de abuso por parte de ciertas empresas respecto al trabajador migrante. Porque el trabajador migrante per se es un trabajador más vulnerable, per se es un trabajador que no conoce los derechos laborales e incluso en el caso del trabajador haitiano no conocen el idioma. Entonces hay que ejercer una labor de fiscalización muy potente, como ministerio lo estamos haciendo, estamos apoyando en esa tarea de fiscalización, de dar a conocer los derechos y de dar a conocer también a los empleadores cuáles son sus deberes. Hoy día un grupo de trabajadores me comentaba, de dirigentes sindicales, que tenían temor a la migración porque venían los trabajadores migrantes a recibir menor remuneración que la que reciben ellos. Y yo les decía que tenían que estar tranquilos, porque nuestra ley establece que los trabajadores migrantes, al igual que nuestros trabajadores nacionales, tienen las mismas normas aplicables. O sea, se les aplica el mismo ingreso mínimo, se les aplican los mismos derechos en términos de descanso, se les aplican los mismos derechos en términos de vacaciones. Es decir, el hecho de ser migrante no los exceptúa del cumplimiento de nuestras leyes. Y por lo tanto, también ahí nosotros tenemos una labor muy importante a la hora de fiscalizar y a la hora de preocuparnos que la normativa se cumpla. Bien, pues Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Ahí estaremos conversando sin duda más adelante con el subsecretario del Trabajo, que en esta oportunidad le decíamos ha estado también conociendo la realidad laboral de nuestra región de los lagos. Fernando Arap, hombre ahí a cargo de las políticas públicas del actual gobierno en la Subsecretaría del Trabajo a nivel nacional. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos aquí siempre en Vértice TV con las entrevistas que históricamente y tradicionalmente hacemos para que usted tenga también una opinión ahí fundada respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó la entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.